capítulo 13, Apocalipsis. Vimos en el capítulo 12, la semana pasada, que había mencionado que estos dos capítulos, 12 y 13, van juntos. La idea es el mismo contexto. En este capítulo se nos presentan 7 personajes, en estos dos capítulos, 7 personajes muy importantes. Uno es el dragón, la otra la mujer, la otra el hijo que va a dar a luz la mujer, el otro es el arcángel Miguel, el quinto es la congregación, el pueblo, y hoy vamos a ver los últimos 2 personajes para completar los 7 de esta sección antes de empezar a ver los 144,000 que vamos a ver a partir del capítulo 14 y luego entrar a ver las copas del capítulo 16. Entonces, Satanás, que es representado como el dragón rojo, tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas tiene 7 diademas. Estas diademas representan autoridad y las tiene puestas donde las debería tener puestas, en la cabeza. La corona es para ponérsela en la cabeza. Suena como chistoso, pero es que el otro que vamos a ver hoy tiene las coronas en los cuernos. ¿Ok? Y yo sé que se oía chistoso, pero hay una razón por la que le explico. Bueno, entonces, acá nos vamos a encontrar en esta segunda parte con los últimos 2 personajes de la serie de estos 2 capítulos. El sexto personaje le titulamos la primera bestia, o se le conoce como la bestia que sale del mar. Hay algo muy importante que entender con respecto a este personaje y al que sigue, al que vamos a encontrar después del versículo 11, que se le he titulado la segunda bestia. Y a esta primera bestia y segunda bestia se le llama el anticristo, que no es necesariamente uno solo, sino viene un par. Y yo sé que, juzgando por la manera como me están mirando, entiendo que les cambié la perspectiva. Pero es que y ahora a través del mensaje vamos a estar viendo unos asuntos que son bastante interesantes. Y es que, por ejemplo, no se sabe si el anticristo, una persona, es judío o es gentil. Hay textos que nos indican que es gentil y hay textos que nos indican que es judío. Y como ese ejemplo hay muchos. Y creo que la respuesta está en que no es un solo personaje, sino son 2. ¿Ok? Y ahora voy a seguir expandiendo en esta idea. No quiero sacar desde la mente el hecho de que el anticristo es un personaje, porque ese es el otro problema que hay con respecto al anticristo. Hay muchos pasajes que nos indican que es una persona, hay otros que nos indican que son este dúo, el dúo dinámico, y hay otros que nos indican que es una entidad, un gobierno, una sociedad. Entonces vamos a tratar de descifrar hoy todo esto con la idea de, en realidad, a nosotros no nos debe preocupar esto, porque cuando surja él, nosotros no vamos a estar acá. Pero, ¿qué es lo importante para nosotros hoy como cristianos, como estudiantes de la Biblia que somos? Es importante entender todo esto para poder ayudar a otras personas a que vengan al conocimiento de Cristo. Y si necesitamos hacerlo a través del temor, ¿por qué no? Lo importante es que vengan a Cristo. Hay muchas ideas, la gran mayoría de ellas equivocadas, con respecto a lo que vamos a estudiar hoy. Y es importante entonces tenerlo claro, verlo desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva de un maestro, sino desde la perspectiva bíblica. Vuelvo y repito, para poder guiar, para poder enseñar, para poder dirigir a aquellos que necesitan dirección. La bestia, la primera viene del mar, versículos del 1 al 10.
Y el mar, esta es una de las razones por las que creen muchos que es gentil, porque a través de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, siempre que se menciona mar, se refiere a naciones, a pueblos. Y cuando se menciona la tierra, se refiere a Israel. Entonces, este primer personaje sale del mar. Y ahí la idea, muchos dicen, oh, entonces es gentil. Esta primera bestia es gentil porque sale de las muchas aguas que representan muchas naciones. El segundo, versículos 11 en adelante, sale de la tierra. Y es posible que se esté refiriendo a que es judío. Pero continuemos y vamos al final de esto a tratar de entender exactamente qué es lo que el Señor nos quiere decir con estos dos capítulos, 12 y 13. Bueno, el anticristo es uno de los títulos, el más conocido de este personaje. Pero quiero que sepan una cosa, que este personaje, el anticristo, quien quiera que sea o que vaya a ser, tiene tiene 33 títulos en el Antiguo Testamento y 13 en el Nuevo. 33 títulos en el Antiguo Testamento y 13 en el Nuevo. ¿Okay? Y, como les digo, desafortunadamente el que más se le conoce es como el anticristo. A mí personalmente no me gusta llamarlo el anticristo. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno menciona anticristo, inmediatamente la gente tiende a crear miedo, a crear temor. Y eso no es lo que los habitantes de la tierra en aquel entonces, durante la tribulación, van a ver a este personaje. Este va a ser un personaje carismático, este va a ser un personaje amado por las naciones, deseado. ¿Okay? A mí me gusta llamarle el nuevo líder mundial, porque eso es lo que va a hacer. Va a ser un líder mundial. Y hoy, en vísperas de la tribulación, hoy no hay líderes mundiales. Hoy no hay una persona que uno pueda decir, este es el líder, este es el que está guiando el mundo, este es el Winston Churchill, este es el con todos los problemas que tuvo, este es el Ronald Reagan. Inclusive, yo no sé qué piensan algunos de ustedes, este es el Donald Trump, que es un líder que se porta, equivocados o correctos, están firmes, están en su liderazgo. Y cuando, por ejemplo, cuando Donald Trump estuvo de presidente, era como el gato que está así, esperando a que... Y todos los ratones estaban escondidos. Y ahora que hay un nuevo gato, todos los ratones salen a comerse el queso y ¿no? Entonces, no hay un líder mundial. Y cuando este hombre surja, entonces van a recibirlo con los brazos abiertos. Entonces, hay otro de esos 33 títulos del Antiguo Testamento y 13 del Nuevo Testamento, hay uno que no está incluido en esos y que mucha gente, la mayoría de gente no lo conoce por esto. Estoy escuchando un mensaje de un hombre que en mis primeros años de cristiano me ayudó mucho con sus enseñanzas, Chuck Missler, yo no sé si alguno de ustedes lo conoce, y él decía que este personaje, el título que mejor le queda no es el anticristo, sino el bocón. Porque anda, casi siempre que lo vemos blasfemando contra Dios. Y hoy vamos a ver unas de esas ocasiones. ¿Qué significa entonces la palabra anticristo? Que es el título más conocido con el que la mayoría de gente lo identifica. La palabra anti en el griego, que es donde sacamos el texto, significa en contra de. Pero esa es lo primero que nos viene a nosotros es cuando oímos anticristo, es en contra de, por el que nosotros usamos más ese anti como en contra de, y no en lugar de. Porque este hombre no solamente va a estar en contra de Cristo, sí, claro, pero va a estar en el lugar de Cristo. Él se va a poner en el lugar de Cristo.
Y la gente lo va a ver como el gran Mesías que están esperando. Más la Escritura habla de que este hombre va a representar todo lo que es Dios. O sea que los judíos lo van a recibir los musulmanes, lo van a recibir los, entre comillas, cristianos que estén, todos lo van a recibir como el Mesías, como el Salvador del mundo. Entonces, es el que está en el lugar, el que toma la posición de Cristo. Ese término en el latín es la palabra vicario. Es la misma palabra. Y ustedes saben quién es supuestamente, o quién se ha hecho llamar por los últimos 1500 años el vicario de Cristo, ¿no? El Papa. El Papa se ha hecho pasar porque él es el representante de Cristo en la tierra. Él se posiciona como él es el que está en el lugar de Cristo. Y la gente lo venera y lo tratan como si fuera verdaderamente el vicario de Cristo. Interesante que el apóstol Juan, el autor del libro de Apocalipsis, en Apocalipsis no menciona a este personaje como el anticristo. Y en primera y en segunda de Juan, en las cartas, en la epístola, él menciona la palabra anticristo, pero no refiriéndose a una persona, sino al espíritu del anticristo. El que lo llama así como el anticristo es él, Juan, pero no refiriéndose necesariamente, repito, a la persona. Así que vamos a ver la primera bestia entonces, de versículos del 1 al 10, y vamos a leerlo. Dice, versículo 1, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemio. Ahí está la primera blasfemia. La palabra bestia es la palabra terón, que significa terrible. Hay otros pasajes, pero en nuestra Biblia castellana no está así, pero hay otros pasajes en Apocalipsis 6 y en Apocalipsis 4, donde se refiere a los seres vivientes. Y hay unas versiones en donde también se refiere a bestias, refiriéndose a los seres vivientes, pero la traducción no es terón, como está sino zoo. Y por eso lo menciono, por si alguno tiene una Biblia, de pronto lee y dice, un momento, ¿qué está pasando acá? Para tener simplemente la aclaración. La palabra bestia, adivinen cuántas veces aparece en la Biblia, pero específicamente en el libro de Apocalipsis. 36 veces. 6 al cuadrado. 6, el número de hombre. Y ahora vamos a ver un poco más acerca de esto. Simplemente a mí me muestra esto, que no es coincidencia. En el Apocalipsis. Que no es coincidencia que este libro fue inspirado y escrito por Dios. Vemos la mano de Dios en todas estas cosas que uno dice, wow, increíble, esto no puede ser coincidencia. Les decía que el mar representa a las naciones. Ahora, este personaje, la primera vez que lo vimos fue en el capítulo 11, cuando vimos a los 2 testigos en el versículo 7, y nos dice de dónde sale. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto muestra algo interesante y es el origen sobrenatural de este hombre. Sale del abismo. ¿De cuál abismo se refiere? Del mismo fondo del infierno. Entonces, la duda que hay entre los teólogos es si este es un personaje normal, común y corriente, que de pronto se hace más malo y viene a ser el anticristo, o si este es alguien que Satanás de alguna manera ha hecho que tome ese... Porque sabemos que él va a ser... Satanás va a estar controlando a ese hombre. ¿Se acuerdan que Judas
A Judas nos dice la Escritura, el demonio entró en él cuando fue a entregar al Señor. Entonces, puede ser que eso sea, tiene un origen definitivamente sobrenatural porque procede de el fondo del abismo. En sus cuernos hay 10 diademas. Había dicho al principio que en el capítulo 12 al dragón las diademas estaban en su cabeza. Son 10, que es donde deben estar. Una diadema es una corona que está en su cabeza y de ahí es de donde deriva la autoridad. La semana pasada no expandimos mucho en esto porque iba a hacerlo hoy. Entonces, la semana pasada dijimos, el dragón escarlata tiene 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas, 7 diademas, una en cada una de su cabeza. Y dijimos, este es el anticristo. Y algo muy al estilo bíblico, muy al estilo apocalíptico, es lo que nos está representando acá Juan en la visión que tiene. Que es lo siguiente, está el dragón con la descripción que vimos y luego nos representa al anticristo o a este hombre de perdición o al hijo de maldad, nos lo representa de igual manera, con 7 cabezas, 10 cuernos, pero la diadema no está en la cabeza, sino en los cuernos. Y esto simplemente quiere decir que su autoridad sale no de quién es, sino que al salir de sus cuernos sale de la fortaleza que le está dando el dragón. ¿Okay? Voy a llegar allá, sí, voy a llegar allá a eso. Qué bueno, estás poniendo atención y conoces bastante. Entonces, lo interesante es esto, lo interesante es que el dragón, que ya vimos, que claramente nos dice quién es, que es Satanás, y el diablo, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada, el acusador? Es representado de la misma manera. Pero lo que llama mucho la atención y lo que lo puede hacer a uno confundir es que este otro personaje que sale del mar también viene de la misma manera. Entonces, lo que los teólogos creen es que esta serpiente, el dragón Satanás, que es el príncipe de este mundo, Adán le dio la autoridad, lo hemos visto muchas veces acá, lo hemos tocado ese tema. Él es el dueño y señor de todo lo que hay en este momento, porque Dios se lo está permitiendo. ¿Ok? Y como decías ahora, lo de las cabezas y esto que representa imperios, voy a llegar allá. Y esa autoridad él se la pasa entonces a esta bestia que sale del mar. Y por eso lo representan de la misma manera, con la misma autoridad. Excepto que las diademas no están en la cabeza, que es donde le pertenece al rey o un príncipe o un gobernante, sino que están en los cuernos, que son dadas por su fortaleza, porque los cuernos representan eso, fortaleza, ¿okay? No necesariamente autoridad, sino fortaleza. Vamos a Daniel 7, pero antes de ir allá, déjenme les leo el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono, y grande, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y ahí ese versículo nos aclara lo que estoy tratando de representar acá. El dragón le pasa toda la autoridad y por consiguiente lo vemos parecido, con las mismas cabezas y los mismos cuernos y todo esto. Vamos entonces a Daniel 7. Porque en Daniel 7 nos vamos a encontrar con algo muy parecido, o sea, esta misma descripción de oso, león y leopardo, en otra idea, en otro concepto, que nos representan naciones. ¿Okay? En el capítulo 2 de Daniel, no tienen que ir allá, pero en el capítulo 2 de Daniel ustedes saben que es la estatua de la cual Nabucodonosor dio.
la cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de bronce y los pies de hierro, y el último, los pies en sí, los dedos de hierro con arcilla mezclados. Cada uno de estos metales y de estas partes del cuerpo de esta estatua representan un gobierno. El oro representaba Babilonia, Nabucodonosor, que tuvo el sueño. El segundo representa el imperio medo-persa. El tercero representa los griegos. Y el cuarto, Roma. Y el cuarto, Roma mezclado, que es hierro mezclado con arcilla. Es un gobierno fuerte, pero que no puede unirse, se va a desquebrajar. Entonces, en el capítulo 7, que es donde quiero que vayamos, nos va a mostrar algo muy parecido. Dice que la visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, etcétera, etcétera. Y versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces lo primero que vamos a ver es esto, el gran mar. Versículo 2. Luego, en el versículo 4, nos encontramos que la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, etcétera. El versículo 5 nos dice, la segunda bestia era semejante a un oso. Versículo 6, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Y en el versículo 7, algo interesante. Entonces, vemos león primero, oso después y leopardo. ¿Okay? En Apocalipsis 13 nos dice primero leopardo, luego oso y por último león. ¿Se está refiriendo a lo mismo? Está refiriéndose exactamente a lo mismo. Y vamos a ver qué es. La diferencia y la razón por la que lo muestra invertido es porque Daniel lo está viendo a futuro y Juan lo está viendo en pasado. Y por eso se invierten estos dos imágenes. ¿Qué son? Qué bueno que preguntaron. Porque este cuarto en el versículo 7 era espantosa, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que había antes que ella, y tenía, ¿qué? 10 cuernos, versículo 7, ¿qué? ¿Quién es esto? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a, vamos a ir al versículo 15, y voy a leerlo hasta el versículo 27, aquí mismo en Daniel 7. Y Daniel mismo se va a encargar de mostrarnos quién es. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Este es el versículo 15. Y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté de verdad acerca de todo, la verdad de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. ¿Ustedes querían conocer la interpretación? Gracias a Daniel que le preguntó, y si no, no sabríamos. Así que no nos olviden las gracias a Daniel cuando lleguen al cielo. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Las otras 3 no le importaron mucho. El león, el oso y el leopardo no le importaron mucho. Le llamó la atención fue esa cuarta, que era una bestia increíble, espantosa y terrible, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras, que hollaba con sus pies. Y asimismo, versículo 20, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Eso no lo leímos, pero bueno.
Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Ahí está otra vez. Estas grandes cosas son obviamente blasfemias. Y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Tomen nota acá porque vamos a regresar a este punto más tarde. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Se está refiriendo a quién? Sí. Se está refiriendo a Roma. A Roma, que fue el cuarto gobierno. Pero quiero que sepan una cosa: Roma no ha cesado de gobernar, de existir. Ha seguido gobernando debajito de exacto. Esa iglesia. Bueno, ahora vamos, ya llegaremos allá. Entonces, dice: y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese es el anticristo. El cuarto pequeñito, el cuarto cuerno, el que sale pequeño, que tumba a los otros. Entonces son 10 cuernos, luego se levanta uno, quedan 11, pero ese tumba 3. Quedan 8. Tumba 13, eso. De ese, claro, de esto. Y él ocupa el lugar de 3. ¿Okay? Y hablará palabras contra el Altísimo. Una vez más, ¿ya ven por qué lo llamo el bocón? Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y ha querido cambiar, obviamente, el Señor no va a permitir, pero ese ha sido siempre su plan, el de cambiar. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, o sea, nosotros, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que aquí creo que esto nos aclara lo que estabas diciendo tú, que son las naciones. Está representando a los gobiernos gentiles que gobernaron sobre Israel. No se nos olvide, hermanos, que la escritura está centrada en Israel, en Jerusalén, en el monte del templo y en el lugar santísimo. Ese es el centro y el enfoque de toda la escritura. Las excepciones las vemos acá, aquí en Daniel 2, en Daniel 7, en donde el Señor está mostrando el gobierno de los gentiles. El gobierno de los gentiles, pero no sobre toda la tierra, sobre Israel. ¿Sí? Y eso terminó en 1948, 14 de mayo del 48, cuando Israel volvió a proclamarse una vez más como nación independiente. Y a partir de ese momento, hay muchas profecías que comienzan desde ahí, o que el trampolín es esa fecha. ¿Sí? Entonces, ¿está claro qué es lo que está pasando? Son cada uno de estos imágenes representan un gobierno, una nación, representan un mundo. Entonces, volvamos a Apocalipsis 13, que es donde estamos. Este hombre, en sí, en su persona, estas cabezas están representando a esos gobiernos anteriores que gobernaron a Israel, pero también está representando al gobierno de toda la tierra, como lo leímos y lo vamos a leer una vez más. Versículo 3. Vi
una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y volvemos a la pregunta, más bien a hacernos la pregunta de lo que aludí temprano, y es que si la bestia es una persona o es una entidad. Y obviamente pasajes como este que acabamos de leer, este versículo, lo identifican más como una persona que va a sufrir un percance, cualquiera que sea, que dicen los teólogos, los eruditos, que va a morir y va a aparentar que va a resucitar. Y hago énfasis en el aparentar, porque el único que da vida es Dios. El único que produce vida es el Señor. Satanás no puede producir vida. Lo único, o es un engaño, que yo me inclino a pensar que es eso, un engaño, y ha tenido, es posible, no nos extrañemos, vivimos en un tiempo en donde es la palabra de Dios, estos tiempos finales los podemos identificar más claro que hace 20 años, 15 años. No se podría hablar de muchas de las cosas que podemos hablar hoy, que los vemos todos los días en todas partes donde estemos. Entonces, puede ser un clon, ¿por qué no? O sea, un engaño. Satanás es el príncipe del engaño, príncipe de la mentira. O lo otro es que simplemente Dios haga la excepción de permitir que este hombre muera y vuelva y resucite. Dios puede hacerlo, como el caso de Saúl. Si se acuerdan, cuando Saúl fue en primera de Samuel 28, fue a la adivina de Endor a preguntarle por Samuel, y la mujer le dice, no, pero ¿por qué? Saúl prohibió, el rey prohibió que buscáramos en lo oculto. Y le dice, no se preocupe. Y resulta ser que esta mujer le adivinó, y le adivinó de verdad, le trajo de la tumba a Samuel. Y sabemos que ese es un no en el plan de Dios. Entonces, eso puede ser una de las excepciones que Dios puede hacer, ¿sí? Y quizás Dios puede permitir que este hombre muera y él mismo volver a darle vida. Acordémonos que el plan de Dios no es que la gente se vaya al infierno, porque el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. La idea de todo esto que permite el Señor es, primero que todo, que su pueblo se arrepienta, que su pueblo lo llame para poder venir Él y gobernar sobre ellos en justicia y en paz, y además para que el resto de la humanidad, por todas las tragedias y la conmoción y todo lo que está pasando, vengan en sí y puedan recibir al Señor, aceptarlo y recibirlo como Señor y Salvador de sus vidas. Versículo 4. Antes de eso, vengan, les comento algo porque me llamó la atención, y esto lo vi ahora acá. En el versículo 3, en el versículo 12 y en el versículo 14 se hace referencia a este evento, a su herida. ¿Okay? Entonces parece ser que esto se forma parte de su identidad. Porque miremos rápido en el versículo 12 y nos dice que en la otra bestia, la segunda bestia, hace que los moradores de la tierra le adoren. Dice, y ejercen toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, los moradores la adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y luego, más adelante en el versículo 14, vuelve y hace referencia a la imagen, a la bestia que tiene la herida de espada y de hirió. Entonces, este evento va a hacer que los habitantes de la tierra de aquel entonces pongan más atención a este hombre, se rindan completamente, porque van a decir, este definitivamente es el Mesías. Este es el líder mundial que estamos esperando. A este nos vamos a someter, a este vamos a servir, a este vamos a adorar. Y obviamente lo que no saben ellos es que detrás de todo esto quien le ha dado el poder y la autoridad es Satanás mismo. ¿Sí? Ahora sí, entonces vamos al versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo,
¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ya había hecho alusión acerca de esta bestia, de dónde surgió. ¿Se acuerda que lo mencioné en el capítulo 11, versículo 7? Sube del abismo, la bestia que sube del abismo. Pero en el capítulo 17 también vemos, capítulo 17, versículo 8, nos dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Entonces, el origen de esta bestia es el abismo. No sabemos, ni sabremos. Ya lo hemos mencionado bastantes veces. Tesalonicenses nos habla que él solamente va a aparecer cuando aquel que lo está reteniendo, que es el Espíritu Santo a través de la iglesia, se ha quitado. Entonces, podemos asumir todo lo que queramos asumir, y aunque estemos en lo correcto, no lo vamos a saber. Es más, alguien tenía una base, y no recuerdo, porque no lo consideré importante para traerlo acá, pero ahora me acuerdo y voy a mencionarlo así pasando. Alguien menciona que desde el momento del arrebatamiento al momento en que aparezca el anticristo, no van a pasar necesariamente 3 años y medio, como lo que creeríamos, que pueden pasar hasta 30 años. Dice esta persona, y le repito, no tomen las notas de la precaución de apuntarlo, pero hay unos argumentos contundentes, y si les interesa, déjenme saber y busco la información y se la traigo. Pero a la verdad que nos importa. Vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Ok? Para lo que pueda ser esto. Entonces, viene la bestia del abismo. Una vez más, no es una persona normal, y si es una persona normal, es una persona que está poseída, totalmente poseída por Satanás. Que sale del abismo, y de ahí podemos simplemente llegar a conjeturas y asumir, basado en esa verdad, en que sale del abismo, y el abismo es el infierno. Entonces, que es poseído o no sé, el caso es que va a ser una persona eminente, carismático, inteligente, va a ser un líder, el líder que el mundo está esperando. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Parece que es un gran orador, eso de hablar grandes cosas, porque al lado está blasfemia. Entonces es un gran orador que pone a la gente a aplaudirlo y además habla blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En la semana 70 de Daniel, que ya la estudiamos en Daniel 9, vimos que Daniel dice a la mitad de la semana. Y si una semana es de 7, que ya vimos que no son 7 días, sino 7 años, entonces Daniel nos dice que son 3 años y medio. Además, vimos también en el capítulo anterior, si no estoy mal, en el capítulo 11, versículo 2, que son 42 meses. En el capítulo 11, versículo 6, nos dice que son 1260 días. Y vimos en Daniel 7, leímos que era tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Tiempo es singular, tiempos no es plural, es dúo. Tiempo 1, tiempos 2, son 3, y mitad de tiempo
son 3,5. Y luego 3 años y medio en otro lugar que nos habla claramente. Así que, ¿por qué el Espíritu Santo se ha salido de su camino para mostrarnos mitad de semana, 42 meses, 1260 días, tiempos y mitad de tiempo, 3 años y medio? ¿Por qué? O sea, si nos lo dijera una vez es suficiente. Es el Espíritu Santo, es Dios, y entonces lo creemos. Pero nos lo dice de todo. Lo único que falta es que nos lo diga en minutos y en segundos. Y creo que hay una razón muy importante y es para que entendamos que es literal. Son 3 años y medio. No son 3 siglos y medio, ni son... ¿sí? Entonces, Él no lo da de diferentes maneras para que entendamos. Son 3 años y medio. Para nosotros no nos importa mucho. Pero para los habitantes de ese tiempo, que tengan tu Biblia o que tengan mi Biblia, tus familiares que no se negaron a aceptar al Señor y después de que te desapareciste, dijeron, algo tenía esto, déjeme ver su Biblia, y empiezan a ver todas las marcas que tenía ahí, van a decir, wow, era literal. Entonces, faltan 3 años y medio para que se acabe esto, ¿sí? El Señor entonces se está saliendo de su camino para mostrarnos, para darle la esperanza a ellos de que hay un tiempo marcado, que son 7 años. Pero los más terribles, a pesar de que todo lo que hemos visto en los primeros 3 años, la población ya está menos de la mitad, faltan 3 años y medio de lo peor para que el Señor venga. Hay otra cosa, la cual me lleva a decir que eso es cierto, me asevera, me lo asegura, y es el hecho de que el periodo de tiempo más escrito, más detallado en la Escritura, en la Biblia, en toda la Biblia, son estos 3 años y medio. Más que inclusive los mismos 7. Son estos 3 años y medio. Si quieren podemos decir los 7 de la Gran Tribulación. Es el periodo de historia más detallado, más escrito y más elaborado en toda la palabra de Dios. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias, otra vez, contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Interesante esto porque yo puedo blasfemar contra Dios, ¿perdón? Si acaso podría blasfemar contra el tabernáculo, que se supone que es la habitación de Dios aquí en la tierra. Pero lo que me llama mucho la atención es que blasfema contra los que moran en el cielo. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Y eso te muestra qué tanto te odia hoy a ti y a mí. Él nos odia apasionadamente. Y cada vez que nosotros pecamos, le estamos dando a Él razón para que vaya, lo vimos la semana pasada, delante del Padre y nos acuse. Continúe acusando. Mis hermanos, no le demos cabida. No le demos razón. Estamos perdonados. Vimos la semana pasada. Tenemos un abogado delante del Señor. Pero no le demos razón para que nos acuse y para que se enseñoree delante de Dios. ¿Amén? Así que este acusador está constantemente blasfemando en contra de Dios, en contra del tabernáculo y en contra de los que habitamos en el cielo. ¿Cuál es la máxima blasfemia que se puede llevar a cabo? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y esa no tiene perdón. Y hay otra blasfemia que va a cometer este hombre, que se le llama la abominación desoladora. Ya lo hemos mencionado también acá varias veces. La abominación desoladora fue un evento que ya ocurrió. Ocurrió en el año 167 antes de Cristo. Un hombre llamado Antíoco IV, Antioquio Epífano,
ah, llegó a Israel, llegó a Jerusalén, tomó control de la ciudad, tomó control del templo, entró en el tabernáculo, entró al lugar santo, entró al lugar santísimo y se pasó ahí y sacrificó un cerdo, que para un judío eso es mucho. Entonces desecró el lugar santo. Esa sería una abominación grande para hacer, y eso es lo que va a hacer este hombre. Daniel nos habla acerca de eso en Daniel 9, ya lo estudiamos, las 70 semanas de Daniel, cuando ocurra la abominación desoladora. El Señor hablándole a los apóstoles, cuando vinieron a que les dijeran cuándo iba a ser, cómo iba a ser la segunda venida, Mateo 24, Él les dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora de las que le habló el profeta Daniel, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Y a dónde van a ir? A Petra. A Petra. El Señor les preparó, les tiene preparado un lugar en el desierto a donde van a huir. Esto es lo que va a pasar entonces en el templo. Y ya vimos también, entonces se va a necesitar que haya templo en Jerusalén. En este momento no lo hay. Hace 2 semanas, si no estoy mal, vimos el templo, vimos inclusive unas imágenes de algunos artistas que han hecho. Bueno, el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Recuerda que les hablaba acerca del mundo entero? Este hombre va a tener autoridad sobre todo el mundo, no solo sobre Israel, sino sobre toda nación, toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero noten, si ustedes tienen cuidado, van a leer algo que puede que alguien que sea un poquito conocedor de la palabra diga, mire, ahí hay contradicción. Porque en Mateo 16, 18, Jesucristo, en respuesta a lo que Pedro le había dicho, que él era el Mesías, ahí en Cesarea de Filipo, que él le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Él le dijo, sobre esa piedra construiré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces, si no tenemos cuidado y no entendemos este concepto, podemos simplemente dejar a una persona en la oscuridad y no aclararle la importancia de entender uno de los errores más comunes en lo que es la teología. Y el problema, el mayor desconocimiento en la Biblia, en lo que es la teología, no es la escatología, que es lo que estamos haciendo, el estudio del fin tiempo. Es complicado, pero pareciera mentira, pero en donde más errores ha cometido la iglesia es en el estudio de la eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Hay muchas ideas equivocadas, totalmente erróneas con respecto al misterio de la iglesia, lo que somos nosotros. Entonces, déjenme les muestro algo con respecto a lo que dice acá en el capítulo 7, el versículo 7 de la guerra que hace contra los santos. Pasajes, no los voy a leer, nada más los voy a mencionar para que ustedes tomen nota y en su tiempo libre los lean. Daniel 7:21, Daniel 8:12, Daniel 8:12 y 14, Daniel 11:31, Apocalipsis 11:7, y el que vemos ahora, si lo comparamos con Mateo 16:18. Entonces, les decía que el error más grande, o uno de los errores más grandes que se ha cometido a través de los siglos, es el no entender lo que es la iglesia, el misterio de la iglesia. Y cuando el Señor habló acerca de que las puertas del infierno, de la vez, no prevalecerían contra la iglesia,
Él no lo dijo con los dedos cruzados, para que ojalá que sea así. No, él lo dijo porque eso es cierto. Entonces, ¿por qué nos dice aquí que Satanás? Mire, por ejemplo, lo que pasa voy a tomar una referencia porque está aquí cerca. Capítulo 11, versículo 7. Lo que pasa con los dos testigos. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cómo así? ¿Tiene Satanás poder sobre los hijos de Dios? Y lo que vimos acá, que estamos en el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Y cuál es entonces la explicación de todo esto? Que ellos no son la iglesia. Ni en el Daniel, ni aquí en Apocalipsis, ellos no son la iglesia, son santos, como nosotros. Y ahí es a lo que me refiero. Tenemos que saber hacer la diferencia entre los santos del Antiguo Testamento, los santos de la iglesia, los santos de la tribulación, los santos del milenio. Y para cada uno de ellos tienen su inicio, tienen su misión y tienen su fin. El nuestro, ¿cuándo se inició la iglesia? En Pentecostés. ¿Cuál es nuestra misión? Glorificar al Señor, llevarlo a donde quiera que vayamos, llevar el mensaje, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestro fin? En el arrebatamiento, en el rapto. Ahí termina, ese es el plan nuestro de iglesia. Los santos de la tribulación, del Antiguo Testamento son otros, los santos de la tribulación son los que crean en el Señor durante esos 7 años. Y para ellos no aplica lo que aplica para nosotros. ¿Okay? Entonces, le dio autoridad al Señor para que los venciera. Pero eso no nos afecta a nosotros. Nosotros ya estamos en la presencia del Señor. ¿Está claro eso? Bueno. ¿Yo dónde voy? Versículo 7. Versículo 8. Y hay otro caso de esto mismo para que se lo voy a dejar de tarea. En Mateo 11, hablando del Señor de Juan el Bautista. ¿Nunca se han preguntado eso? El Señor, un momentito, el Señor dice que Juan el Bautista, que no ha habido nadie más grande que este hombre, y sin embargo tú y yo somos mayores, más grandes que él. Porque es que Juan el Bautista es santo del Antiguo Testamento. Y nosotros somos santos de la iglesia. Y el más pequeño de nosotros, dice que Jesús, es más grande que Juan el Bautista, el cual es el más grande de todos, porque no ha nacido hombre, no ha nacido de mujer un hombre más grande que él. Puede ser confuso, ¿cierto? Y lo entendemos es cuando hacemos esta división. Ya ni para qué hacen la tarea si ya les dije. Dije que no le iba a dejar de tarea. Bueno, versículo 8. Y la adoraron, aquí en la imagen, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, en ese entonces, mis hermanos, no va a haber ateos, no va a haber agnósticos, todos los seres humanos, nos dice el texto, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Todos se van a postrar delante de la imagen, todos van a adorar a esta imagen. Versículos 9 y 10, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Interesante estos dos versículos. Lo ponen como que, ¿qué pasó? Nos tiró, como dicen en el béisbol, nos tiró una curva y nos dejó bateando el aire. ¿Qué quiere decir con esto? Lo hemos visto ya, yo no sé si ustedes se acuerdan, lo he mencionado, siempre entre el sexto y el séptimo, siempre hay un paréntesis. Igual acá, les dije al principio, este es el séptimo personaje de estos dos capítulos. Y acá el Señor tira esta curva. ¿Y qué es lo que está diciendo? Primero, entendamos esto. Si alguno tiene oído, que oiga. ¿Habían leído esto alguna vez? ¿Habían escuchado? ¿Cuándo?
capítulos 2 y 3, a las 7 iglesias. ¿Pero decía exactamente esto? No, decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí no dice eso. ¿Por qué? Porque no está escribiéndolo a la iglesia no está. ¿Ven? Otro vez más vemos como los teólogos les llaman dispensaciones. ¿Okay? Llamémoslo así para no entrar en argumentos. A mí no me gusta ese término, pero son dispensaciones. Como un dispensador, Dios dispensa en diferentes épocas, diferentes etapas. Entonces, no nos está dando lo de que a las iglesias está dirigido ¿a quién? A los moradores de la tierra, a la gente que está viviendo en la tierra. ¿Pero qué? Son a los que han creído y no han muerto. Están vivos, creyentes vivos en aquel momento. Y el Señor simplemente lo que le está diciendo es esto. En el versículo 10 lo aclara. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada será muerto. O sea, lo que les está diciendo es, nadie tiene excusas. Ustedes, dice, y aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ustedes los santos que están esperando venganza, ustedes los santos que quieren que se haga justicia, tranquilos, se va a hacer justicia. Porque esos que los han llevado a ustedes a cautividad van a ser llevados cautivos. Y esos que han matado a sus compañeros a espada van a morir también. O sea, Dios es justo. Y por eso exalta a los creyentes que son pacientes y tienen la fe. Entonces, ese versículo 10 no es para nosotros, una vez más, es para los santos de aquel entonces que estén leyendo el texto, puedan decir, qué bueno, estamos pasando situación difícil, estamos en medio de esta gran tribulación, pero el Señor va a hacer justicia. Y el Señor nos va a sacar de esto. Segunda bestia, versículos del 11 al 18, y me voy a apurar porque se nos va a acabar el tiempo. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Otra bestia, ya habíamos visto esta palabra, halos. E inclusive hice referencia que cuando el Señor Jesucristo dijo, les conviene porque yo me vaya, porque si no, no os enviaría al Consolador, al otro. Y utiliza la palabra halos, significando que es de la misma clase. ¿Okay? O sea, el Espíritu Santo también es como Él, es Dios. Igual acá entonces, la otra bestia también utiliza la palabra griega halos, o sea, que es de la misma calaña. Igual de perverso a la primera, pero es igual, pero es distinta. Tiene diferente origen. Vemos, la primera sale del mar, la segunda sale de la tierra. Y a esa es a la que me refiero, que hay quienes creen que como una sale del mar, que es gentil, y la otra sale de la tierra, refiriéndose a Israel, es posible que este sea judío. No sé. Tiene diferente rango. En el versículo 12 nos damos cuenta que él está sometido a las decisiones que toma la primera bestia. Él está ahí para llevar a la gente a que vayan a adorar a la primera bestia. Y tiene diferente apariencia. Parece un cordero. ¿Okay? Los 2 cuernos, hay quienes dicen que esos 2 cuernos representan autoridad en 2 áreas. Autoridad y poder en lo político y autoridad y poder en lo religioso. Y que desde esa posición es que va a estar co-gobernando con la primera bestia. Y habla como dragón. O sea, es el mismo mensaje del dragón y de la primera bestia. Este personaje se le conoce como el falso profeta. Apocalipsis 16:13, Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10. Hablan de este personaje y se le conoce como el falso profeta. Este es parte de la Trinidad satánica. Acordémonos que Satanás siempre quiere imitar todo lo que hace el Señor. Entonces está
el padre, o más bien el antipadre, que es el dragón, el anticristo, que es la primera bestia, y el antiespíritu santo, que es esta segunda bestia. Y esta segunda bestia está haciendo el papel, la función del Espíritu Santo, llevándonos al Hijo. Esa es la función del Espíritu, es llevarnos a Cristo. Este falso profeta tiene esa función de llevar a la gente a los pies del anticristo. No del anticristo, porque ahora vamos a seguir leyendo. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Ya habíamos hecho alusión a esto, a que se menciona la herida mortal una y otra vez. O sea que este es un profeta satánico. Los seres humanos estamos predispuestos, nacimos ya con ese chip de adorar, de rendir pleitesía a algo. Lo vemos en nativos, estoy seguro que ustedes han visto películas o leído historias de, por allá, gente en el Amazonas que tienen sus dioses, adoran al dios sol, a la luna, a las culebras, a todo, a la Pachamama. Si el hombre está hecho para adorar, lo único que no quieren adorar es a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios nos lleva a rendirle cuentas a Él. Y con Dios tenemos que vivir una vida moral que va en contra de la carne. Por eso no nos gusta. O sea, el hombre no es antirreligión. El ser humano no es antirreligioso. El ser humano es pro-religión con la condición de que yo sea el Dios. ¿Sí? Que yo sea el mismo Dios de mi propia religión. Y eso lo vemos en todas partes. Yo no sé ustedes, pero yo antes de venir a Cristo tenía mi propia religión. ¿Sí? Que yo la había creado y tenía mi Dios, un Dios amoroso que vivía, que me apapachaba por todo y me decía que tan bueno era yo y que no había problema de nada. Y Dios me decía, no te preocupes, tú eres así, con tal de que no le hagas mal a nadie. Y ese era el Dios que yo tenía. Y todos tenemos un Dios parecido. Nos creamos dioses a nuestra imagen y nuestra semejanza. Versículo 13. Y aquí le voy a poner los patines para apurarnos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Tiene poderes sobrenaturales, este falso profeta. Si se dan cuenta, él es el que hace todos los milagros, él es el que hace esas señales para que la gente vaya ante el falso profeta. Lleva a la gente al falso profeta. Y nos dice que engaña, versículo 14, la primera palabra ahí, y engaña a los moradores de la tierra. Entonces, todo lo que hace son engaños. En el capítulo pasado, en el capítulo 11, vimos a los dos testigos. ¿Se acuerdan? Que de su boca salía fuego. Entonces este está haciendo lo mismo, produciendo fuego. Que caiga fuego del cielo. Y la gente que está pensando, esto tiene que venir de Dios, porque, mire, todas las señales y todos los prodigios que hacen, es obvio que provengan de Dios. Entonces quiere ser igual a los testigos, quiere ser igual que Elías en Primera de Reyes 18, que hizo bajar fuego del cielo, quiere ser igual que Moisés, en Éxodo 7 al 9. Y hay algo interesante que quisiera que viéramos acá con respecto a los profetas. Deuteronomio 13, versículos del 1 al 15. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios
os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, hermanos, les leí esto porque necesitamos nosotros aún hoy, en la época de la iglesia, entender que no son las señales y los prodigios. Hay muchas iglesias que anuncian campaña de sanación. ¿Y qué si Dios no quiere sanar ese día a nadie? Tienen que inventárselo, ¿cierto? Tienen que falsificarlas. Mis hermanos, las señales y los prodigios, Satanás los puede hacer también. Entonces, ¿cómo podemos saber si una persona viene verdaderamente de Dios? ¿Por las señales y los prodigios? No, por el mensaje. Es el mensaje, es lo que dice y cómo vive su vida, ese profeta. Y si ese profeta está anunciando la verdad y está proclamando a Jesucristo como Señor y Salvador, a él escuchemos. Porque, mis hermanos, las falsedades las podemos ver por todas partes. Mateo 7:22, no tienen que ir allá, ustedes saben el texto, donde en aquel día muchos vendrán delante de mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos cosas maravillosas, expulsamos demonios y milagros y eso. ¿Y qué les contesta el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Hicieron milagros, hicieron señales, prodigios, pero no conocían al Señor. Jesús lo predijo en Mateo 24:24, no lo vamos a ver por falta de tiempo, pero dice que vendrán falsas señales y prodigios para engañar. Segunda de Tesalonicenses 2:9, Pablo dijo que el anticristo vendrá con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y vuelvo y les repito, la gran señal que venimos de parte de Dios, el Señor lo dijo, los conocerán por la manera como se aman unos a otros. No hay que hacer milagros. Eso es un milagro. Que nos amemos unos a otros, tal como somos, tal como el Señor nos ama. Versículo 13 y 14, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. No tengo más que agregar aquí, ya lo mencioné todo. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no le adorase. En Daniel 3, y se lo voy a poner de tarea, que vean Daniel 3, la imagen que Nabucodonosor mandó a hacer para que adoraran. Y van a ver los paralelos que hay con esto acá. ¿Okay? Aquellos que querían que se hiciera esa estatua y que los judíos, específicamente, ellos sabían que los judíos no iban a postrarse delante de una estatua. Y a propósito, entonces hicieron la estatua. Y fue cuando Sadrach, Mesech y Abednego fueron llevados y arrojados al horno ardiendo, etcétera. Este hombre dice que le infunde aliento a la imagen. No es vida, solamente hace que hable y que acuse a los que no le adoren. Les vuelvo y les digo lo que hablábamos hace unos minutos. Si esto lo estuviera enseñando hace 20 años atrás, quizás sería como que ¿sí? Nos podríamos imaginar muchas cosas. Hoy tenemos grandes verdades. Hologramas.
a inteligencia artificial. O sea, hoy tenemos a nuestra disposición, o el anticristo tiene a su disposición todos los mecanismos para poder engañar a través de una imagen, hacerla que hable, hacerla que acuse a la gente, porque si nos damos cuenta y leemos cuidadosamente, la imagen es la que acusa a la gente de que no están adorando a la bestia. ¿Cómo puede esa imagen saber? No quiero entrar ahí, pero los que se vacunaron tienen la manera de que sepan dónde están. ¿Perdón? ¿Cierto? Entonces, hoy existe la tecnología para que esto pueda suceder. No nos debe extrañar en lo absoluto que esto pase. ¿Okay? A la inteligencia artificial, a las cosas, el veneno que nos han puesto, o les han puesto, etc. Versículos 16 y 17, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¡Ojo! Esta inyección, que esta vacuna, no, la vacuna es en el hombro, es en la mano, y no en la mano cualquiera, es en la mano derecha o en la frente. Pero hay algo más que eso, 17, y que ningún pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ojo, aquí ninguna persona que se ponga la marca en la mano derecha o en la frente se la ponen obligada. ¿Okay? Esa marca representa una alianza con este hombre, con este nuevo líder mundial. Es diciendo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Y el ejemplo lo tenemos, mis hermanos, acá, delante de nosotros. Y por favor, entiéndanme que yo no quiero acusar a nadie, ni quiero hacer sentir mal a nadie, ni nada. Simplemente es que necesitamos que entendamos los tiempos en que estamos viviendo y qué tan cerca estamos de ese día final. Y se nos dijo que si nos ponemos esta bendita inoculación, vamos a ayudar a los demás y no vamos a perder nuestro trabajo y podemos ir en avión y podemos hacer esto y lo otro. Y mucha gente lo ha hecho simplemente porque creen que es bueno, porque está bien, porque además nos han bombardeado por todo lado. No hay lugar, no hay canal de televisión, no hay emisora de radio, no hay lugar donde no entremos que no nos estén diciendo que lo hagamos. Vamos a la droguería y ahí encontramos en la farmacia avisos por todas partes. A donde quiera que vayamos, al doctor vamos y nos pregunta, ¿ya se la puso? ¿No se la puso? Entonces llega un momento en donde como que, bueno, voy a hacerlo, ¿sí? Y no es necesariamente porque se engaña, sino porque, hey, el sistema lo exige y yo quiero ser parte de ese sistema. Eso es lo que va a pasar. No es que los agarren a la fuerza, tomen. No es eso. La gente va a querer ir, porque nos dice que sin esa marca no vamos a poder comprar, no vamos a poder vender, no vamos a poder tener seguro de carro, no vamos a poder regresar a viajar a nuestros países, no vamos a poder hacer absolutamente nada más que estar separados de la sociedad, separados del mundo. ¿Sí? Y así es como los que van a sobrevivir y los que van a entrar al milenio, es así como van a tener que vencer y sobreponerse de todo esto, apartándose de todo. Bueno, ya termino entonces con esto. El nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice en el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre. Y su número es 666. ¿Qué? ¿Por qué número de hombre? Porque el número de Dios es 7, que significa totalidad en perfección, totalidad en perfección. El número del hombre es 6, porque no somos perfectos.
ni estamos completos. ¿Ok? El hombre en sí. Venga, les voy a dar unos ejemplos de el 6 en un humano. El sábado está hecho para el hombre y trabajarás 6 días y en el séptimo descansarás. 7 menos 1, 6. Goliat, el representante filisteo de la humanidad, 6 codos de estatura medía, su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y tenía su armadura 6 partes. Consistía en 6 partes. La imagen de Nabucodonosor que les dije que leyeran, medía 60 codos de alta y 6 codos de ancha. El salario de Salomón, Primera de Reyes 10:14, era 666 talentos de oro. Y todo esto está representando al hombre en su condición natural. Es más, es interesante lo de Salomón, porque Salomón empezó bien, pero terminó mal. Podría seguir más, pero no lo voy a entrar. El Magán David, ¿ustedes saben qué es el Magán David? La estrella de 6 puntas, que tiene 6 lados, que representa a Israel. Se le llama el sello o el escudo de David, pero en realidad nada tiene que ver con David. No, apareció en el siglo XIV después de Cristo y durante la época del Renacimiento, y apareció como un símbolo del judaísmo, pero en realidad tiene raíces paganas, raíces ocultistas, y se usaba en aquel entonces, surgió como un talismán para prevenir los abortos involuntarios, los miscarriages que le llaman en inglés. Y esto lo adoptaron como la estrella de David, que no tiene nada que ver con David. El nombre original era la estrella de Salomón. ¿Okay? ¿Qué sabemos del anticristo? Y con esto termino. Capítulo 11 de Zacarías, versículo 15 al 17. Esta es la única descripción física que tenemos de Zacarías. Y me dijo Jehová, tenemos otra descripción, pero la próxima semana la cubrimos. Toma los aperos de un pastor insensato. Versículos del 1 al 14 habla de Jesucristo, el Mesías, el buen pastor. ¿Okay? Y ahora dice desde el versículo 15, habla del pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil! Ese es otro de los títulos del anticristo, el pastor inútil, que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará sus brazos y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Entonces el ojo derecho lo tendrá apagado, el brazo lo tendrá entumecido. Esa es otra de las descripciones de este hombre, del hijo de pecado, de el pastor insensato, etcétera, etcétera. Padre, te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza por habernos permitido compartir, Señor. Sabemos que hay mucho material de esto, que podríamos pasar muchas más horas, Señor, delante de ti, recibiendo instrucción, recibiendo guianza. Pero Padre, tú nos has dado y nos has permitido estudiar lo básico, y te doy gracias por eso, Señor, porque nos das, al menos a mí, Señor, me da una paz muy grande en mi corazón de saber que cuando esto se presente no vamos a estar en esta tierra. Solamente me da tristeza y dolor de saber que mucha gente, quizás familiares nuestros, quizás gente que amamos, Señor, van a estar y van a tener que padecer por el nombre tuyo. Solamente te pido que sean sensatos y que nos ayudes a nosotros a ser esos embajadores tuyos, donde vamos ahora, en este tiempo de la gracia, Señor, en este tiempo de la iglesia, podamos llevar tu palabra a todos aquellos que están perdiéndose. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén, amén, amén.